Desde hace 2 días, el país tiene a 57 militares secuestrados, eso en zona rural de Argelia, el municipio de Argelia, en el corregimiento de El Plateado, en el departamento del Cauca. Una situación que se dio en medio de una sonada cuando el Ejército Nacional cumplía con labores, con operaciones en el lugar para dar con la captura de un integrante de las disidencias de las FARC. Según las autoridades, dicen que la situación se presenta porque por coacción de las disidencias se instrumentaliza a la comunidad para que en el lugar de la hacienda retengan, secuestren a estos soldados, Pablo. Muy bien, a esta hora saludamos al ministro de Defensa, el general en retiro, Pedro Sánchez, que nos acompaña en directo. Ministro, bienvenido. Ministro, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Gracias, muy amable, Pablo. Buenos días a toda Colombia. Ministro, ¿qué decir frente al secuestro de estos 57 militares allí en el Cauca? Primero, rechazar y condenar este delito. Esto es un atentado no solamente contra la vida de nuestros militares y policías, sino también contra la institucionalidad. Por ende, es un ataque al Estado colombiano. Segundo, hemos permanentemente abierto las oportunidades de diálogo con las comunidades para transformar el territorio y para llevar la inversión social. Sé que muchos de los proyectos pueden tardar tiempo, no son fáciles, pero solucionan problemas estructurales a largo plazo. Tercero, que detrás de este atentado contra la vida de nuestros uniformados, contra la libertad de ellos, la libre movilidad, porque fueron obligados contra su voluntad a estar en un sitio sin movilidad y luego a que se subieran unos vehículos, está la estructura criminal. Carlos Patiño, que pertenece a las disidencias de alias Mordisco. El otro elemento que quiero resaltar es que esto es también una violación a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, porque colocan a inocentes en algunos casos frente a la tropa para impedir su avance, para impedir la recuperación del cañón del Micay. Sí. Muchos de los integrantes de este grupo criminal estaban vestidos de civil, metidos dentro de la gente, generando este delito. Ministro Pedro Sánchez, hay una situación que es recurrente y es que este es el tercer secuestro de militares en la región. El primero fue a finales del año pasado, en noviembre del 2024, donde cerca de 49 militares fueron secuestrados. El segundo y el más grande, con casi 100 uniformados retenidos, Pablo, secuestrados, entre uniformados de la policía y del ejército, fueron secuestrados a inicios del mes de marzo, que fue cuando el ministro del Interior, Armando Benedetti, junto con la cúpula militar, se dirigieron hacia el departamento del Cauca para un consejo de seguridad extraordinario y poder establecer lineamientos, la hoja de ruta, para poder mirar cómo se iba a hacer precisamente esa protección. Pero hoy, de nuevo, ministro, se presenta una situación. Estamos hablando que ese secuestro de los 57 uniformados hace parte de la instrumentalización de las disidencias contra el pueblo ahí en El Plateado. ¿Son ellos quienes están ejerciendo coacción para que actúen en contra de la fuerza pública? Sí, es muy triste ese panorama que refleja usted. No es nuevo tampoco. En el 2023 también hubo un secuestro allá en la hacienda, unas tropas de operaciones especiales que estaban desarrollando una operación importante. Y si nos vamos un poco más, hace 10 años, hace 5 años, hace 15 años podemos encontrar eventos similares. E incluso si nos vamos al 2023, si no me falla la memoria, en otra región del país, en el Caquetá, incluso además de secuestrar, degollaron a un policía allá. En el caso del Cañón del Micay, ahí habitan alrededor de unas 20.000 a 30.000 personas. Si bien es cierto, al inicio de la llegada de la Operación Perseo, que la entrada al Plateado fue el 12 de octubre del año pasado, había inicialmente una resistencia de parte de la población, porque pues no creían que el Estado fuera a llegar y que también pensaban que le iban a tocar los cultivos de coca a cada uno de los campesinos. Se fue generando una confianza con la población. Sin embargo, a pesar de ello, muy pocas personas, unas 200, unas 300 personas en este caso, la mayor cantidad de ellas intimidadas por las disidencias de alias Mordisco, pues sí, han generado este tipo de bloqueos de interrumpir el accionar de la fuerza pública, pero la gente allá está cansada.
Es que uno no la puede escuchar así tan abiertamente porque Claro. pues ahí está el criminal, el sicario inmediatamente para actuar. Sí. Ministro, desafortunadamente este secuestro de los militares se da en medio de una gran polémica en el país por la presencia de jefes de bandas delincuenciales en medio del discurso del presidente Gustavo Petro en la ciudad de Medellín. ¿Usted sabía que estas personas iban a estar en el discurso? Me enteré en el momento que llegué a ese lugar. Ese evento hace parte del proceso de paz urbana que se está adelantando. No sé si usted tenga muy presente quiénes estaban ahí en esa tarima, pero para recordar, estaba el gobierno nacional con sus ministros, estaban miembros del poder legislativo, habían representantes y senadores, habían representantes de las víctimas de estos grupos y estaban los victimarios, quienes no estaban en libertad, estaban totalmente custodiados para asistir a un evento en el cual tiene un marco legal, tiene una regulación y que le compete es a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz desarrollar ese proceso. Ahí está claro que está esa responsabilidad en esa dependencia del Gobierno Nacional y por mi parte como Ministro de Defensa Nacional, mi rol es netamente de actuar acorde a la Constitución y la ley. El Ministerio de Defensa Nacional no negocia, acompaña todos los procesos del Gobierno Nacional. Y ahí el mensaje que también dejé claro, y que lo quiero dejar claro porque hay desinformación y eso no lo permito, esa manipulación que hacen de lo que pueda verse en esa imagen, es que el mensaje del Ministerio de Defensa y yo como Ministro de Defensa es claro. O estos criminales, cualquiera que sean, o se desmovilizan y se someten al marco jurídico que establezca el Gobierno Nacional, de acuerdo a los protocolos a que haya lugar, o se capturan, o en caso tal, se abaten, si resisten con capacidad letal a la fuerza pública. No vamos a parar. Hace unos pocos días, no vamos a parar para derrotar el crimen, para neutralizar las amenazas. Hace unos pocos días, incluso, me dijeron de la captura de un cabecilla, alias Jordi, allá en Medellín. Sí. Dije, autorizado. No podemos caer en la omisión. Que ya la parte jurídica haya decidido otra cosa, eso ya se me sale de las manos. Sí. Pero también Ministro, hay que mostrar otra realidad de Medellín. Y ministro, esa realidad de Medellín es que tiene una tasa de homicidios de 10 muertos por cada 100.000 habitantes. Sí, es muy usted alta. El año nos pasado preguntaba- tuvo la tasa Sí. de homicidios más baja en los 40 años. Señor. Ministro, usted nos preguntaba hace segundos que si sabíamos quiénes estaban allí. Entre ellos, de los jefes de bandas delincuenciales, estaba Jorge Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo, uno de los jefes de los combos delincuenciales de Medellín. Ayer, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo en este mismo espacio que estas personas son quienes los tienen amenazados. Es permitirle hacer política a personas que tienen amenazados a funcionarios de la alcaldía, por ejemplo, de Medellín. No, para nada es permitirle hacer política. Y vuelvo, insisto, de mi rol, y me referiré solamente a mi rol, y espero que ustedes me entiendan también cuál es mi posición de ministro de Defensa. Mi posición es neutralizar la amenaza. Nuestro deber constitucional es proteger al pueblo colombiano. Procesos que se adelanten alrededor de ello le competen a otras entidades, a otros organismos, al comisionado de paz. Y ese evento está totalmente regulado, está totalmente avalado, tiene el respaldo legal para hacerse y en ningún momento se llevaron allá a hacer política o a hacer otros actos diferentes, a avanzar en un proceso de paz urbana. Ministro, Y lo último que quiero decir es que el alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia y todo el pueblo antioqueño tiene todo el respaldo de la fuerza pública para protegerlo. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la vida de cualquier ciudadano. Y en este caso, como lo expresó nuestro alcalde de Medellín, él no está solo, está con toda la fuerza pública, al igual que están todos los colombianos para protegerlos. Bueno, ministro, estamos hablando entonces en estos momentos de la polémica que se armó por las personas que están en estos momentos condenadas por criminales, hablarlo, que estuvieron presentes en el evento del presidente de la República el pasado sábado. Pero retomando el tema, ministro, de lo que está pasando en el Plateado, en el Cauca,
Sabemos que el Cañón del Milcay es un punto estratégico para los delincuentes, para los narcodelincuentes que buscan el control territorial para poder por ahí no solamente tener control sobre los cultivos de coca, sino también evacuar la droga procesada, la cocaína procesada hacia el Pacífico colombiano y hacia los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con la operación Perseo? ¿Cuáles son esos resultados operacionales que hasta el momento, después de varios meses, en medio de todo lo que significa estar en el lugar en donde ha habido ausencia estatal por muchos años, cuáles son los resultados que hay en estos momentos ahí con la operación Perseo en el Plateado? Efectivamente, la recuperación de, diría yo, un 100% del área de lo que es el Plateado y un 60% de lo que es la hacienda, y hemos avanzado más hacia el fondo. Es hacia el norte, el Cañón del Milcay, para que se hagan una idea, queda ubicado al occidente de Popayán, a unos 120 kilómetros, tiene una extensión de unos 190 kilómetros, que va por todo el río Milcay, de sur a norte, y los bandidos se han desplegado más hacia el norte y han cambiado su táctica criminal. Antes uno los veía totalmente uniformados, armados, etcétera. Ahora andan es de civil, por la noche o cuando llueve, escondiéndose en la población, actuando como sicarios, porque es una banda de traquetos. Uno mira la cultura, por ejemplo, de alias Kevin, que es el cabecilla principal de la Carlos Patiño. Se la pasa borracho con prostitutas. El otro, que era es alias Marlon, que es de la Jaime Martínez, le transmitió, unas enfermedades venéreas a unas niñas que reclutó forzadamente. Es un estilo traqueto. Los vehículos en los que andan son robados. Claro. O sea, son ladrones. La estrategia ha hecho que los arrincone hacia otras zonas, y la manera de mostrar fortaleza es haciendo esto o ejecutando atentados terroristas. Ministro Pedro Sánchez, ¿cuál es la hoja de ruta en estos momentos? Tenemos entendido que usted viaja ahora para el departamento del Cauca, para Popayán. ¿Cuál es la hoja de ruta para poder regresar a estos 57 soldados a la libertad que están secuestrados ahí en la hacienda, en el Plateado, en Argelia, en el Cauca? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a seguir? ¿Se está reforzando la seguridad en el lugar? ¿Hay en estos momentos tropa dirigiéndose hacia el sector? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la hoja de ruta? Bueno, en dos escenarios la podría vivir. Uno en el Plateado, ahí se ha reforzado más tropa, ahí vamos a mantener, la población quiere mantener allá. La mayor amenaza para estos grupos criminales es la inversión social. Y por otra parte, frente a las personas que vienen trayendo a nuestros militares, los estamos esperando ya en Popayán. Siempre hemos abierto la ventana del diálogo, le hemos pedido a la comunidad internacional a que se unan a establecer esos lazos de comunicación. Ahí está entonces la entrevista del ministro. Hemos perdido la señal porque recordemos que él está viajando en este momento a la ciudad de Popayán para poder mediar en medio de esta liberación que están esperando de los 57 militares. Así es, Pablo, estamos hablando en este momento para todos los usuarios de Noticias Caracol en Vivo que se conectan con nuestra señal de los 57 militares que fueron secuestrados en el sector de la Hacienda, esto en el corregimiento del Plateado del municipio de Argelia, en el sur del departamento del Cauca, una región en donde la situación no es nueva, en donde se ha presentado ya por tercera vez. El primer secuestro, Pablo, recordémoslo, fue en noviembre del año 2024. ¿Con cuántos soldados? 49 soldados secuestrados en noviembre de 2024. ¿El segundo, Pablo? Marzo de 2025, 100 soldados que fueron secuestrados, militares, hablamos de uniformados. Aunque también estaban ahí algunos policías, ¿no? Estamos hablando en la generalidad. Y aquí hay una diferencia porque en esa oportunidad el ministro Armando Benedetti, el ministro del Interior, se dirigió con la cúpula militar a hacer un consejo extraordinario de seguridad, y la situación es que en su momento pues el ministro se comprometió a llevar toda la institucionalidad a este lugar del país para que no se volviera a presentar una situación así. Correcto. Sin embargo, Pablo, la gran pregunta es ¿por qué vuelve a suceder, por qué se vuelven a secuestrar a soldados en medio de operaciones que ellos están llevando a cabo, eso en el marco de la operación Perseo, para poder dar captura de algunos criminales, ¿no? Y cuando íbamos a finalizar esta entrevista, yo tenía una pregunta para el ministro que la dejó planteada aquí al aire, y es, él dice que las personas que secuestran, por supuesto, a estas personas, a los militares, deben responder penalmente, es un delito, es un secuestro.
¿Qué ha pasado con la responsabilidad penal de quienes secuestraron inicialmente en noviembre y en marzo a los uniformados en el país? Esa es una pregunta que hacemos a las autoridades. Y que, Pablo, estamos hablando del mismo lugar, ¿no? Correcto. O sea, las autoridades han confirmado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acabó de confirmar que es la comunidad siendo instrumentalizada por las disidencias de la Carlos Patiño. Ellos coaccionan a esta comunidad, los obligan a que en medio de las sazonadas pues retengan, secuestren a esos militares. Una situación que se está volviendo recurrente. Entendemos, Pablo, que más allá de la situación y de los actores de hecho, que es la comunidad, pues es que ellos están siendo en esos momentos sometidos por estos grupos de criminales, alias Kevin, como lo decía el ministro de Defensa, un criminal, un borracho, un degenerado, una persona que en medio de todo lo que significa para el departamento del Cauca, claro, estamos hablando aquí que sus intereses son por el narcotráfico, es una zona, el Cañón del Micay, puntualmente estratégica para evacuar droga, para sacar droga, para el cultivo de droga, pero estamos hablando también de un pueblo olvidado por años por el Estado, donde los campesinos lo único que tienen para hacer es sembrar hoja de coca. A continuación, vamos a ver un informe preparado por Paula Belalcázar. Bueno, regresamos con el ministro. 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 Le tengo esta pregunta. En las dos ocasiones anteriores en que se produjo el secuestro de los uniformados allí en el Plateado, en el Cauca, ustedes han dicho que ellos deben responder penalmente. ¿Estas personas sí han respondido penalmente? ¿Y qué va a pasar con estos que actualmente tienen secuestrados a los 57 militares, ministro? En el mes de marzo, donde ocurrió el anterior secuestro, hubo también una tentativa de homicidio. ¿Ustedes recuerdan las imágenes? Sí. Intentaron incendiar, quemar vivos a nuestros militares y policías en las tanquetas. Los procesos judiciales ya han avanzado, ya hay unas órdenes de captura en desarrollo y es solo cuestión de tiempo. Estas personas no son eternas. En algún momento tienen que salir aquí a la ciudad o vamos hasta allá, pero ellos van a ser capturados y van a ser llevados a la justicia. Y respecto a las personas que participaron en esto, los principales actores son alias Kevin y alias Giovanni, por quienes ofrecemos hasta 500 millones de recompensas recompensa por alias Kevin y por alias Giovanni hasta 100 millones de pesos. Pero el Estado no puede permitir esto. Entonces, atacar de esta manera a la autoridad. Ya los tiempos han cambiado y es necesario tomar medidas mucho más fuertes. Sí, señor. Así es, estamos hablando con el ministro de Defensa, el general en retiro, Pedro Sánchez, quien en estos momentos se dirige hacia el departamento del Cauca, exactamente la ciudad de Popayán, para presidir un consejo de seguridad, para tomar la hoja de ruta, para saber qué se va a hacer para liberar a esos 57 soldados secuestrados ahí en el departamento. Ministro Sánchez, muchas gracias por acompañarnos en Noticias Caracol en Vivo. A ustedes muy amables, muchas gracias por este espacio y es un mensaje que también le quiero dar a todas las comunidades que tienen cultivos de hoja de coca con fines ilícitos, porque la coca per se es inclusive ancestral. Es que mientras tengan esos cultivos no crean que es que están cambiando el techo de su casa o la pared de la misma o dándole una educación a sus hijos, no. Están atrayendo con una gran capacidad la violencia, el mal, el crimen. Además de que esa hoja se traduce en dosis que alguien va a morir por una sobredosis en el mundo, inclusive en las ciudades. Hay una persona que antes cultivaba coca dijo, yo creía que se morían por sobredosis por allá en Europa o en Estados Unidos. No, eran también aquí en mi ciudad. Eso genera también microtráfico y el microtráfico trae violencia. La mayor cantidad de homicidios que tenemos en Colombia se da por el microtráfico en las ciudades. Además, que alimenta y fortalece el verdugo con más armas, con más capacidad para generar atentados terroristas, secuestros. Que se pregunten quiénes son las personas que integran estos grupos criminales. Alias Kevin, por ejemplo. ¿Qué educación tiene? Alias Giovanni. Lo único que han aprendido es a robar, a secuestrar. Han buscado la vida fácil. Alias Mordisco. Simplemente él prefirió vivir en el mundo criminal y quedarse en él. Entonces, que hagamos una reflexión. Donde hay cultivos ilícitos o minería ilegal, automáticamente expone también a los hijos, a las familias, a la violencia, a que pueda ser secuestrado, a que pueda caer en un campo minado, a que lo recluten, a que violen a sus hijos.
aquí ocurre un atentado terrorista. Esto no les sabe nada bien. Pero dicen muy bien quiénes son estas personas. Son ladrones también de vehículos, son secuestradores, extorsionadores. Que la gente del cañón del Micay es más buena, son más buenos los que hay allá que los pequeños, que son 200, 300 personas de 30.000 que quieren dejar ese crimen que se genera alrededor de los cultivos ilícitos. Sin duda alguna, este llamado del ministro de Defensa es puntual. Son más personas buenas las que hay en el departamento del Cauca tratando de salir de los tentáculos de estos criminales, de la Carlos Patiño, de la disidencia y sobre todo de ese tipo de violencia que coacciona a pues la población. Ministro, esperamos que en el transcurso del día se pueda lograr entonces la liberación de estos militares. Ustedes están entonces en medio de este proceso. Gracias por estos minutos con Noticias Caracol en Vivo. A usted muchas gracias por ese espacio, por la solidaridad con aquellos colombianos que visten uniforme para proteger la vida y los privilegios de todos los colombianos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, ministro. Muchas gracias, Pablo. Entonces, quedamos nosotros pendientes, no solamente de la llegada de nuestra periodista Paula Belalcázar al departamento del Cauca, que en estos momentos va dirigiéndose hacia allá. El informe lo tendremos completo no solamente en Noticias Caracol en Vivo, sino también en la señal abierta en la emisión del mediodía, sino también pues de lo que pueda pasar con esos soldados. Pablo, ¿verdad? Manuel, gracias por estos minutos. A usted, Pablo, muchas gracias a usted por ampliar esta información de interés nacional. Vamos con más.